Hola, mi nombre es Jorlis, bienvenidos a mi canal y en el video de hoy, chicos, vamos con la segunda parte de la lista de videos de mi camino hacia el bienestar. Como les expliqué en el video anterior, voy a hacer esta serie de videos para que vean un poco el paso a paso que yo seguí para poder, digamos, sanar mi fibromialgia. Ojo, cuando yo empecé realmente no sabía que iba a llevar este orden, sino que una cosa fue llevando a la otra, y cuando yo vi que empecé a suplementar, cuando yo vi que mi alimentación cambió y yo aún seguía con síntomas, cuando yo vi que aún habían ciertos eventos que lo detonaban, porque ciertamente sí me sentía bastante mejor, muchísimo, por lo menos ya no tenía el dolor generalizado, pero sí tenía momentos de ataques de ansiedad, muchas veces no podía dormir, de vez en cuando el ardor en el cuero cabelludo, en algunas partes del cuerpo. Entonces yo decía, bueno, no está del todo bien, he hecho las cosas al pie de la letra, hice todo lo que, bueno, en ese momento entendía que debía hacer, mas sin embargo los síntomas no se iban por completo. Entonces yo decía, falta algo más, hay otras cosas que probar. Entonces allí seguí investigando, por supuesto, la parte emocional, porque era en la que todavía no me había metido muy de lleno, y empecé, por supuesto, a buscar muchísima información al respecto, y fue cuando entendí que habían algunos patrones que romper, habían unos digamos, programas de los cuales tenía que desvincularme. Y cuando hablo de programas no hablo de, o sea, míos sí, pero que no me pertenecían, que venían de mis padres, mis abuelos. Ahí empecé más o menos a entender otras cosas, ¿no? ¿Por qué fui una niña abandonada? Porque mi mamá también fue una niña abandonada, realmente de mi abuela no tenía mucha información. Empecé como a indagar, ¿no?, sobre mi familia, sobre los antepasados, a ver de qué manera a mí me estaba afectando las cosas que ellos en su momento vivieron, y pues sí está demostrado actualmente que es así. Todo lo que vivan tus abuelos, tus padres, de alguna u otra manera a ti te pueden afectar, porque esa información queda celularmente, queda biológicamente y pasa de generación en generación. Allí fue cuando yo empecé a verle más sentido al hecho de que mi madre me haya entregado en adopción. Yo no sabía realmente que mi madre también había sido una niña abandonada por sus padres. Entonces como que todo se empezó a relacionar, y yo empecé a darme cuenta todo esto que sumó, y de lo que ya yo venía pensando realmente que eso tenía que ver, solo que yo imaginé en ese momento. Bueno, hago mi terapia con mi psicóloga, la cual me ayudó muchísimo, por supuesto, pero sí habían puntos en particular que con ella yo no lograba soltar totalmente. Entonces me di cuenta que no era la necesidad de soltar, era la necesidad de entender. Fue cuando empecé a darme cuenta que no era necesidad de perdonar, era necesidad de trascender ciertos hechos para que yo pudiera recordarlos, porque evidentemente esas son cosas que no se olvidan. Entonces era necesario poder recordar sin dolor. Entonces allí empecé a trabajar más, como les digo, esa parte biológica, esa parte de herencia familiar, que no tiene que ver con la genética, sino con las vivencias, con las experiencias, con las creencias, ¿no? Esas enseñanzas que te dan las personas que te crían, el entorno en general, pues cómo te influencia. Y bueno, nada, fue un camino de llorar mucho, porque es un proceso bastante doloroso, sobre todo cuando tú estás encasillado en cosas porque así las aprendiste. Por eso siempre digo, el primer paso para sanar la fibromialgia es desaprender. Hay mucho que desaprender. Yo me di cuenta que yo no necesitaba perdonar a nadie, ni a mis padres, ni a ese hombre que me hizo daño, ni por abandono, ni por, digamos, haberme sentido en algún momento humillada, desvalorizada, porque a fin de cuentas fue un sentimiento mío. Era mi percepción de las cosas que ocurrían a mi alrededor, era la manera como a mí me afectaban, pero a fin de cuentas venía de mí. Entonces empezar digamos, a digerir todo eso fue un proceso. Creo que esa fue una de las cosas más largas
De hecho, tengo un video que hice hace poco donde sí lloré mucho, hablaba mucho de desde la emoción. Gracias a Dios empecé a entender todo eso y a trabajarlo para trascenderlo, para que ya hoy no me duela. Y les puedo asegurar que en ese momento que vi todas estas cosas, que las entendí, ya desde ese momento empecé, digamos, mi proceso de sanación y sí, realmente ya no tengo ningún síntoma, ningún dolor, ni siquiera por momentos, ni siquiera que van y vienen, y de verdad eso ha sido realmente grandioso para mí. También porque tengo una relación más amena con mi entorno, todo eso favorece muchísimo, evidentemente. Tengo también una relación mucho más cordial y más de cariño, sin reproches con mi mamá y bueno, con otras personas. Aprendí eso que decimos mucho, no hay que sacar de tu alrededor a las personas que no te suman. Sí, pero muchas veces nosotros como que nos seguimos quedando estancados allí. Yo entendí que sacar no es que voy a dejar de ver, porque por ahí es alguien que realmente tiene que estar en tu entorno y no puedes simplemente irte, es necesario estar allí. Entonces es más bien no dejar que ciertas cosas me afecten. Y para que eso pueda suceder, en definitiva, tiene que haber mucha aceptación y mucho entendimiento. Para mí esa fue la clave y les puedo hablar de un caso en particular, por ejemplo, el caso de mi madre. Yo no tenía que perdonar a mi madre, no tengo que perdonar a nadie realmente. Yo lo que tenía era que aceptar y que entender que mi mamá me dio todo lo que pudo, lo mejor que pudo hacer, ella lo hizo con las pocas herramientas que tenía. ¿Por qué? Porque también fue una niña abandonada, también fue una niña con muchas carencias, con muchas creencias limitantes y ella actuó desde allí. En ese momento ella no manejó la información necesaria para entender lo que pasaba y simplemente fue viviendo sobre la marcha. Y el resultado fue pues una hija o varios hijos más bien abandonados por ella, pero realmente si te pones a ver eso no le pertenecía. Eso lo traía ella desde su mamá y tal vez desde su abuela. No sé qué historia había más allá porque ella no sabía de su abuela, pues yo tampoco. Entonces, cuando yo entendí eso, yo empecé a decirme, Dios, ¿cómo pude juzgarla por tantos años? ¿En base a qué? ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho yo hacía esa cosa? ¿Con qué derecho yo la señalaba? Cuando realmente ella hizo lo mejor que pudo con lo poco que tenía y es algo que yo tengo que agradecer muchísimo. Y así como le explico este caso en particular con mi madre, hice con cada uno de esos eventos que en algún momento yo sentí que me habían dañado y que yo tengo que perdonarlos. No, yo no tenía que perdonar nada, yo tenía que aceptar y que entender para poder trascenderlo, para poder recordar sin dolor, para que ya no me afectara, es la manera de sacarlo. Entonces yo los invito a que revisen todo eso que los está afectando emocionalmente. Recuerden que la emoción es biológico, es algo del cuerpo, es un recurso natural que tú tienes por temas de supervivencia. Entonces es trabajar la emoción. Lo sentimental es algo mental, es algo explicable, no es igual a la emoción. Yo empecé a entender todo esto y a trabajarlo y realmente les puedo asegurar que, mira, el 80% de lo que es la fibromialgia está basado en esto. Estoy dando un porcentaje, un número según mi vivencia, no mi experiencia, no significa que sea así. En mi caso lo fue. Y bueno, para todas aquellas personas que han pasado por situaciones difíciles, emocionales, pónganse a trabajar en ello. Empiecen a entender todo ese proceso, empiecen a digerirlo de a poco, porque puede ser muy doloroso, de verdad, y la idea es precisamente que ya no duela. Entonces, espero que lo puedan ver. Otra cosa que también, porque lo he visto, ¿no?, en otros casos, Jorlis, pero yo no tengo nada así emocional, o sí, yo viví una situación así, pero eso a mí no me afecta. Realmente tú no sabes qué tanto te afecta hasta que no lo empiezas a trabajar. No hablarlo, no mencionarlo no significa que esté sanado, ¿ok? Entonces revísenlo, tómense el tiempo para hacerlo. Repito, puede ser algo que ustedes hayan vivido, pero también puede ser algo que viene de más atrás, así que pregunten, indaguen
para que lleguen a la raíz, para que puedan sanar. Realmente esta fue, digamos, la parte más dura de mi proceso, pero la más satisfactoria, la que me ha permitido estar mucho mejor, la que me ha permitido sentirme realmente plena, realmente feliz. Y como les digo, a vivir más en armonía. Es increíble cómo te cambia la vida una vez que tú haces conciencia de todo eso y una vez que aceptas que realmente tú no eres el centro del mundo, tú eres tu centro, eres tu prioridad, tú misma, pero no del resto del mundo. El mundo no hace las cosas para dañarte, el mundo no tiene nada en contra de ti. Y cuando digo el mundo me refiero a las personas que están cerca de ti, que podemos por ahí llegar a pensar, no, porque hizo eso para dañarme, porque no, eso no es así. Cada quien actúa según sus propios programas, según sus propias creencias, sus propias vivencias, con las pocas herramientas que tienen. Entonces, por eso realmente hacer juicios no tiene sentido, señores. No tiene sentido porque cada quien tiene una historia diferente, una carga diferente que tiene que liberar. Entonces, deja que cada quien trabaje en sus procesos y si por ahí pasó algo que a ti te afectó, revísalo, acéptalo, entiéndelo para que puedas liberarte de esa emoción que te está dañando y empieza a concentrarte en ti, porque tú sí eres el centro de tu propio mundo. Tú debes ser tu prioridad, porque si tú estás bien, los tuyos van a estar bien. Y mucho más cuando se tienen hijos, porque miren, los hijos aprenden más por lo que ven en nosotros que por lo que nosotros le decimos. Entonces, si tu hijo te ve plena, te ve sana, te ve en armonía, en sintonía, te ve viviendo en coherencia, eso es lo que va a aprender y es lo que va a aplicar en su vida. Otra cosa que aprendí en este proceso es que cuando tú sanas emocionalmente, sanas a las generaciones que están delante de ti y también a las que están detrás. Entonces, digamos que siéntete afortunada de tener toda esta información en las manos, de tener tantas herramientas para hacerlo, porque sabes que las personas que vienen después de ti no van a tener que cargar con todos esos programas y con todas esas emociones que te pueden llegar a afectar o los pueden a ellos llegar a afectar también muchísimo. De verdad, este es un tema que a mí me apasiona bastante desde que empecé a meterme en esto. ¡Wow! He visto con tanta claridad tantas cosas que es impresionante y por eso quería llevárselo, porque para mí esto fue, sí, el segundo gran paso para sanar. Entonces, esta lista de videos realmente va a ser más corta, solamente van a ser 3. Ya en el tercero les contaré cómo estoy, cómo ha sido ese cambio en mi vida. Como ven, algo bastante corto porque realmente lo es, son 2 o 3 cosas en las que tienes que enfocarte, pero enfocarte bien y trabajarlas bien. Ya en el próximo video les explicaré un poquito más, pero esto es básicamente, señores, el segundo gran paso que yo di y digamos lo que me ayudó a liberarme de un montón de cosas y espero que lo vean y lo entiendan de esa manera. Bueno, está de más decirle que en la caja de información les dejo siempre mis contactos, mis redes sociales para que pasen por allí y me dejen sus comentarios. Les dejo mi correo para asesorías, el que desee puede escribirme por allí, siempre estoy respondiendo. Y bueno, nada, esperando por supuesto siempre darles herramientas nuevas, cosas que les funcionen, que puedan aplicar para que los ayude a ustedes a tener también una mejor calidad de vida. Esa es siempre la idea, sumar un poquito de bienestar. Y bueno, mis amores, esto es todo por el video de hoy. De verdad espero que les guste muchísimo. Si es así, me dejan los deditos arriba, se suscriben a mi canal, pues ya saben que con eso me ayudan muchísimo. Además de seguirme por todas mis redes sociales. Yo como siempre desde acá les envío montañas de buenas vibras y se me cuidan. Bye.